Una vez más, estamos aquí compartiendo en este espacio para que el Señor se glorifique. Vamos directamente a la palabra del Señor en el libro de Isaías 40. Vamos a estar compartiendo la palabra en esta hora. Y dice en lenguaje actual, Dios consuela a Jerusalén. Vamos a ver qué es lo que nos habla la palabra del Señor, qué es lo que tiene el Señor para este momento. Así nos dice la Biblia. Dios dijo, consuelen a mi pueblo, denle ánimo. Aquí estaba Dios diciéndole a Isaías que él tenía esa misión, ¿verdad? De consolar a ese pueblo, de darle ánimo. Dice, hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anúncienle de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Ya los hice pagar por sus pecados. El castigo que han recibido es más que suficiente. Acá mire cómo en el verso 1 y 2 Dios empieza a dar la orden a Isaías, ¿verdad? De que Él está queriendo que ese pueblo ya está en la libertad, que ese pueblo ya ha sufrido bastante, que es tiempo de consolarlo, tiempo de animarlo. Ese es el tiempo para nuestras vidas. Ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya hemos recibido esa salvación, ya somos libres. Ahora nuestro Dios nos dice que tenemos que animarnos. ¿Animarnos a qué? Animarnos a seguir en ese camino, animarnos a que seguimos adelante, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado. Así nos ha libertado Jesucristo. ¿Cuántos me pueden decir amén? Por eso en el libro de Isaías dice, consuelen a mi pueblo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido esclavos y por esa esclavitud muchas veces terminamos en dolor, por esa esclavitud muchas veces terminamos en sufrimiento? Y realmente muchas veces nos acompaña eso de que a veces sentimos que no servimos porque en el pasado éramos de tal manera, hicimos algunos comportamientos que no nos ayudan para nuestro presente y tampoco nos ayuda para nuestro futuro. Pero Dios acá en este capítulo de Isaías 40 nos habla y nos dice, cobren ánimo. Aliente a mi pueblo ya ha sufrido bastante, es tiempo de gozarse en esa libertad, es tiempo de ese nuevo tiempo para tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos aleluya al Señor por ese nuevo tiempo, ¿verdad? Un nuevo tiempo para estar compartiendo las preciosas y maravillosas cosas que Dios tiene para nosotros. En el verso 3 dice, el camino de Dios en el desierto. Dice, Isaías anunció, preparen para Dios un camino en el desierto. Preparen para Dios un camino en el desierto, rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Entonces Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Acá nos habla, en estos versos, más adelante, Dios nos habla y nos dice que en ese camino, Él, evidentemente en ese camino va a haber valles, en ese camino va a haber cosas que falten, pero Dios mismo se va a manifestar de tal manera que va a hacer que ese camino nosotros vayamos a ver el poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en el caminar de Cristo, muchas veces estamos a punto de flaquear, muchas veces estamos sin ánimo, ¿verdad? Pero Dios se manifiesta con su poder, trayendo muchas veces la bendición cuando no la esperamos, trayendo muchas veces la solución a ese problema que te aquieta, ¿verdad? Ese problema que tú sabes que no puedes con tu fuerza. Por eso Dios mismo dice, entonces Dios mostrará su poder y lo verá toda la humanidad entera lo verá, porque Dios es Dios. Tú eres el hijo, la hija de Dios, el rescatado del pecado, ¿verdad? Tú ya tienes la salvación. Dios no se va a quedar solamente con eso, Él te va a guiar por ese camino. Por eso en donde estás, levántate, sigue caminando para el Señor, sigue honrándolo con tu vida, sigue adorando. Es tiempo de seguir caminando con el Señor. Él prepara ese camino en el medio de un desierto, ¿verdad?
Después nos dice el poder de la palabra de Dios. Mire qué tremendo cuando es el poder de la palabra de Dios. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios lo que nos está diciendo que nos levantemos, nos está diciendo que nos alegremos, que caminemos, que de repente tenemos muchas faltas, muchos sufrimientos, porque sí hemos transitado por un camino feo. Sin embargo, Dios nos dice que su palabra tiene poder. Dios nos dice que esa palabra va a ser cumplida en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra familia. ¿Cuántos pueden decir amén? Y dice en el verso 6, alguien me ordenó que gritara y yo pregunté, ¿qué debo de gritar? Eso se hablaba Isaías, ¿verdad? Con Dios. Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como la flor del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan, cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Mire qué tremenda afirmación le acaba de mandar Dios a Isaías, ¿verdad? Que vaya y que grite esto, ¿verdad? Dice que el ser humano es como la hierba del campo, como las flores del campo, ¿verdad? Hoy están, pero de repente mañana ya no están. Sin embargo, lo que permanece para siempre, eso sí que es, y que Dios lo respalda, que es la poderosa palabra de Dios. Así es como Dios respalda su palabra. Su palabra en sí tiene poder, no es cualquier ser humano que lo está diciendo. Por eso Dios le envía este mandato, le da este mandato a Isaías, que vaya y que grite, que todos lo sepan, que el ser humano hoy te puede decir una cosa y te puede fallar, y muchas veces te falla, porque está escrito también en la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántas veces, y podemos decir, no nosotros mismos, sino que también lo hemos escuchado de personas que han dado su palabra y no han cumplido? Aún siendo cristianos, aún siendo con algunos títulos, ¿verdad? Con algunos títulos podríamos decir pastores, líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que muchas veces sus palabras quedan como el viento. Viene un viento y se quema esa hierba, viene un viento y se lleva esa flor, ya hoy es y mañana ya no es. Sin embargo, lo importante acá en este capítulo 40 de Isaías nos empieza a decir Dios, lo importante es mi palabra permanece para siempre. La palabra, esa palabra que Dios hoy en esta hora dice, yo quiero que cobren ánimo, yo quiero que ustedes sepan que ya no son esclavos del pecado, quiero que ustedes entiendan que tengo planes con ustedes. Ese camino a veces va a ser difícil, pero yo voy a manifestarme en poder y gloria para que ese camino, ese transitar en diferentes circunstancias, van a ver mi mano. Solamente aliéntese, pueblo, aliéntese y crea que mi palabra es permanente para siempre. Algo que no se tuerce, algo que es siempre, siempre como Dios así lo ha dicho. ¿Cuántos pueden decir amén? Así es. Yo creo en esa palabra de poder, en esa palabra que hoy me ha dicho que hoy Jesús está conmigo y mañana también lo está, y todos los días hasta el día del Señor, ¿verdad? Y creemos exactamente que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir realmente necesitaba esta palabra para cobrar ánimo, esta palabra para seguir caminando en ese camino que muchas veces no me es fácil, pero entiendo que hay alguien que me ha dado esta palabra? Isaías 40 nos habla y nos dice que esa palabra permanece para siempre. No es la palabra de cualquier pastor, no es la palabra de cualquier hombre o de cualquier mujer, es la palabra de Dios. Es esa palabra de Dios que cobra vida cuando alguien le está creyendo
Creo exactamente que en esta hora hay personas que dicen, voy a creer en esta palabra. Yo creo que vamos a estudios a ver cuántas personas exactamente están necesitadas de oración, cuántas personas que hoy en esta hora pueden decir, yo hoy voy a creer que en mi circunstancia Dios va a responder, que en medio de ese desierto, que en medio de esa circunstancia voy a creer en ese poder va a ser manifiesto en esta hora. Así que vamos directamente a estudios para próximo seguir con la oración, dándole la gloria y que se merece toda la gloria y todo el honor. Gracias, Señor Jesucristo, por tener este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, cada uno de mis hermanas, aquellos, Señor amado, que están en circunstancias difíciles, Padre. Agradezco, Señor, este momento, Padre, para poder, Señor amado, estar orando por cada situación, por cada, Señor, circunstancia que está acrecentando en la vida de mis hermanos en una carga. Muchas veces esos problemas son como esas cargas. Como dijo Jesús, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Cuántas personas en el pueblo del Señor que están así, cargados, cansados, sin poder levantar la cabeza porque es muy grande esa carga? Pero en esta hora, Padre Santo, hemos creído en esa palabra, una palabra de poder, una palabra que ha salido del mismo cielo para que nuestras vidas podamos decir, la palabra de Dios hoy es y mañana también. No es como palabra de hombre, es una palabra perpetua, es una palabra que se cumple para siempre. Hemos creído en un Dios que certifica realmente que esa palabra la va a cumplir. Gracias, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre, a tu pueblo, Padre, a que cobren ánimo, a que sigan caminando en ese camino que muchas veces en ese desierto, Señor, transcurres cosas muy difíciles, muy cargadas, muy difíciles, muy pesadas, Señor. Pero en ese camino que estamos transitando, vemos tu gloria. Sentimos, Señor, que tú estás con nosotros. Tu mano poderosa está con nosotros, haciendo que cada uno de nosotros no desmaye, sino que avance, porque hemos creído en una palabra perpetua. Hemos creído que tu palabra es para siempre. Y gracias, Señor Jesús, porque en esa palabra, Señor, nos enfocamos en esa palabra, Padre. Tú nos sostienes, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es verdadera y es auténtica para nosotros, para quienes, para los que creemos. Gracias, Señor, por esta fe. Gracias, Padre, porque tú has aumentado la fe con esta palabra. Tu palabra permanece en cada uno de nosotros y no un día, sino para siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Nos escucharemos la próxima semana. Bye, bye.